sesión anterior estuvimos platicando sobre los juicios sumarios de rescisión de contrato y de entrega de bienes muebles que no sean dinero. No sé si hay alguna duda sobre esos temas antes de que continuemos. Si no hay dudas, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que sería el juicio sumario de responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. En cuanto a este proceso, el artículo 246 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Y la ley establece expresamente esta responsabilidad civil de los funcionarios o empleados públicos, en principio, en la propia Constitución Política de la República. Dice la Constitución en su artículo 155 que cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiera consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Y ya luego habla de la responsabilidad penal. Entonces lo que nos interesa es esta parte. Habla en principio de que el actuar de ese funcionario o empleado público haya sido cometido en ejercicio de su cargo. Luego dice que ese actuar tiene que haberle causado algún daño o algún perjuicio a los particulares y que si se dan esos supuestos, entonces se puede deducir esa responsabilidad civil para la cual existe una prescripción de 20 años y además existe una responsabilidad solidaria del Estado o de la institución a quien sirva la persona. Y esa distinción que hace la norma entre el Estado o la institución se refiere a que recordarán ustedes que el Estado es una persona jurídica, por lo tanto tiene personalidad jurídica. Y entonces, dentro del Estado tenemos la administración centralizada, es decir, todos los ministerios, etc. Los ministerios, por ejemplo, no tienen personalidad jurídica, son dependientes del propio Estado, son dependencias del Estado. Por lo tanto, si digamos un ministro de Estado fuera el que causó el daño o el perjuicio, pues el responsable solidario sería el propio Estado. Pero luego hay instituciones que son instituciones públicas, pero tienen su propia personalidad jurídica. Y de estas hay un montón: el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, etcétera. Todas esas instituciones que son estatales, pero tienen su propia personalidad jurídica, todas las municipalidades. A todas esas es que se refiere la norma cuando dice la institución estatal a quien sirve. Entonces esas, como tienen su propia personalidad jurídica, si fuera un funcionario o empleado de alguna de esas instituciones el que comete el daño o el perjuicio, ya no sería el Estado como persona jurídica el que tiene esa responsabilidad solidaria, sino sería esa institución que tiene su propia personalidad jurídica, esa municipalidad, el INS, etc. El Código Civil trata más o menos el mismo punto en su artículo 1665, pero que lo trata de forma... ¿Qué artículo era de la Constitución? 155. Solo que el Código Civil lo trata de forma un poquito distinta. Recordemos que el Código Civil es anterior a la Constitución y obviamente es jerárquicamente inferior, entonces lo que prevalece es la norma constitucional. El artículo 1665 del Código Civil dice que el Estado y las municipalidades son responsables de los daños y perjuicios causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus cargos. Esta responsabilidad es subsidiaria y solo podrá hacerse efectiva cuando el funcionario o empleado directamente responsable no tenga bienes o los que tenga no sean suficientes para responder del daño o perjuicio causado. El primer párrafo es básicamente lo mismo, establece
una responsabilidad del Estado o de las municipalidades. Concretamente, en cuanto a esas otras instituciones estatales, se refiere solo a municipalidades. Vemos que la Constitución es más amplia porque habla de instituciones estatales en general, pero establece esa responsabilidad de la institución por el actuar de sus funcionarios o empleados. El segundo párrafo es donde está la diferencia, y este segundo párrafo del artículo 1665 del Código Civil quedó tácitamente derogado por la Constitución. ¿Por qué? El Código Civil lo que dice es que la responsabilidad es subsidiaria y que solo podrá hacerse efectiva una vez que se haya intentado contra el propio funcionario o empleado, mientras que la Constitución dice que la responsabilidad es solidaria. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Una responsabilidad subsidiaria quiere decir, si yo soy el principal obligado y alguien es subsidiariamente responsable conmigo, eso lo que significa es que primero tendría que intentarse hacer la reclamación en mi contra, y solo que esa reclamación resultara infructuosa, principalmente porque yo no tuviera bienes con los cuales hacerla efectiva, entonces se podría buscar que responda a esta persona. Tendría que ser como un intento en segundo lugar, solo a falta de posibilidad de que la obligación la haga efectiva yo, se podría exigir que la haga efectiva alguien más. La responsabilidad solidaria, lo que quiere decir es que esa responsabilidad está en un mismo nivel, de tal manera que el acreedor podría buscar una demanda solo en contra mí, una demanda solo en contra de mi responsable solidario. Supongamos que yo fuera un funcionario público y cometo un acto de estos, pues el acreedor podría decir, bueno, demando solo a Roberto Alonso, o si yo fuera un ministro de Estado, demando solo al Estado de Guatemala, o demando a ambos al mismo tiempo. ¿De qué depende si me va a demandar a mí, me va a demandar al Estado o me va a demandar a los dos? Es la pura voluntad de la persona, como la persona considere que queda mejor protegido su derecho. Para efectos prácticos, ¿qué debería buscar uno para tomar esta decisión? ¿Qué es lo más fácil y en dónde tengo mejores posibilidades de obtener el resarcimiento patrimonial que estoy buscando? Recordemos que el Estado en el proceso tiene múltiples normas que lo protegen. Es bastante complicado litigar en contra del Estado. Por ejemplo, en el momento de emplazar al Estado, si a cualquiera de nosotros nos demandan, pues nos notifica la demanda y la resolución que le da trámite, y a partir del día siguiente comienza a contar el emplazamiento. Si se demanda al Estado, primero corre un plazo de 15 días para que la notificación surta sus efectos, y hasta que hayan transcurrido esos 15 días, se empezaría a contar el emplazamiento. Pero sobre todo, los bienes del Estado no son invariables, y entonces pues, ahí se pierde mucho la posibilidad de aseguramiento. Por supuesto que el Estado no se puede deshacer de todos sus bienes luego, pero el mecanismo para hacer efectiva la obligación se vuelve más complicado. Habría que esperar que se programe el pago en el ejercicio presupuestario del siguiente año, y si no se hace, pues habría que buscar un proceso penal por desobediencia en contra del que tuvo que haber hecho la programación, etc. Mientras que si demandan a cualquiera de nosotros en lo personal, pues si tiene bienes a su nombre, pues simplemente los embargan y eventualmente lo rematan. Entonces, pues de eso dependería la cuestión. Si es una persona con solvencia económica que tenga bienes que se le pudieran embargar para responder de la obligación, tal vez lo más práctico sería demandar solo a la persona individual, y si no lo sé, pues ya quedará litigar en contra del Estado, aunque sea un poco más complejo. Subsidiario entonces es porque tiene que ir directamente con la persona y no en forma solidaria, como está diciendo. Sí, subsidiario básicamente es: yo soy responsable subsidiario con usted. Eso quiere decir que la principal obligada es usted. Entonces, si usted comete un acto que le cause daños o perjuicios a alguien más, no me pueden demandar a mí, la tienen que demandar a usted. Y solo en caso de que usted no pueda responder de la obligación, entonces ya me demandan a mí. Hay que seguir un orden para la reclamación, y es un orden específico. Primero el obligado principal, y solo en caso de que este no pueda, pues el responsable subsidiario. La responsabilidad solidaria es: tenemos el mismo grado de responsabilidad,
y además es decisión del acreedor si la demanda solo a usted, si la demanda solo a mí o si nos demanda a los dos al mismo tiempo. Entonces, eso sería, como vemos, en cuanto a la responsabilidad por los daños y perjuicios que se pudieran haber causado a los particulares. Pero además es posible que con su actuar esta persona le cause daños o perjuicios al propio Estado, y entonces la norma que rige ahí no es esta de la que estamos hablando, porque estas normas, tanto la de la Constitución como la del Código Civil, se refieren específicamente a daños o perjuicios causados a particulares. El artículo 9 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos establece respecto a este tema. Genera responsabilidad civil la acción o omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público. Recuerden ustedes que la otra norma hacía referencia al perjuicio de particulares, y aquí ya nos habla de el perjuicio y daño del patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que genere. Los daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal de forma conjunta. Y el reglamento de esta ley además nos establece en su artículo 23, al servidor público que administre o no fondos públicos en el ejercicio de sus funciones que incurran en la responsabilidad civil que se encuentra regulada en el artículo 9 de la ley, se le iniciará juicio civil en su contra ante el órgano jurisdiccional correspondiente, adjuntando las pruebas respectivas. Esa ley dijo que era ley de probidad. En cuanto a esto de los funcionarios y empleados públicos,
cuando el daño o perjuicio lo causen no a particulares sino a la institución estatal, todavía hay que hacer una distinción, y es en el sentido de si esa merma patrimonial para la institución estatal es en virtud del manejo de fondos públicos que se hubiera hecho, porque si lo que ocurrió es un mal manejo de fondos públicos, no procedería este juicio sumario del que estamos hablando aquí, sino procedería un juicio de cuentas. Es decir, si yo soy el encargado de administrar fondos públicos y luego resulta que las cuentas no cuadran, hay algún faltante de dinero, aparte de la responsabilidad penal que pudiera existir, lo que se plantea en mi contra es un juicio de cuentas. Y el juicio sumario en el cual el actor pudiera ser la propia institución estatal, lo dejamos reservado para otro tipo de daños y perjuicios, es decir, no faltantes de dinero, sería el juicio de cuentas, sino cualquier otro daño o perjuicio que se pudiera causar, sería lo que se buscaría a través de este juicio sumario. En pocas palabras, entonces, todo esto de la responsabilidad civil, lo que quiere decir, en lo que se traduce, es en una reclamación de daños y perjuicios. Entonces, este juicio sumario del que estamos platicando no es más que un juicio de daños y perjuicios, con la única particularidad de que la persona demandada, quien supuestamente causó los daños y perjuicios, es un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. Es decir, si yo cometo algún acto que cause daños y perjuicios, siendo funcionario o empleado público, siendo funcionario o empleado público, cometo algún acto que cause algún daño o algún perjuicio, pero no es en el ejercicio de mi cargo, pues igual puedo ser sujeto de una reclamación de daños y perjuicios, pero será una reclamación de daños y perjuicios común y corriente. Por ejemplo, soy funcionario o empleado público y colisiono mi vehículo con ustedes al salir aquí del parque, será una reclamación de daños y perjuicios común y corriente. Aquí es cuando los daños y perjuicios se causan en el ejercicio del cargo. Entonces, esa es la particularidad y lo que determina la procedencia de este juicio sumario. El artículo 247 sigue diciendo: la responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá ante el tribunal inmediato superior. Si los responsables fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará el tribunal que deba juzgarlos conforme al artículo 11 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Entonces, pues aquí hay que recordar también que la Ley Constitutiva del Organismo Judicial ya ni siquiera existe. En ese tiempo existía otra ley que hacía las funciones de lo que ahora es la Ley del Organismo Judicial. Es una ley bastante antigua que estaba contenida en un decreto gubernativo 1862, y ese artículo 11 decía: cuando proceda conforme a la ley el recurso de casación de las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia, el tribunal se compondrá de un presidente y 6 vocales, llamándose a los magistrados propietarios y suplentes en su caso, en orden de elección, y residentes en esta capital. El tribunal tendrá por presidente el de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, en su defecto el de las otras dos por su orden numérico, y a falta de los 3 a los que los juró en el orden indicado. Básicamente, a lo que hacía referencia la norma es a casos en los cuales los magistrados propietarios, digamos, de los cargos de la Corte Suprema de Justicia no la podían integrar, y por lo tanto se tenía que integrar de alguna otra forma. Ese caso que regulaba este artículo 11 de esa ley era el caso en el que la Corte Suprema de Justicia dictaba una resolución y esa resolución podía ser objeto de un recurso de casación. Entonces, obviamente, como los mismos magistrados la habían dictado, no podía conformarse de la forma ordinaria la Corte Suprema y había que integrarla con magistrados diferentes. Luego de esa ley hubo otra ley del organismo judicial, antes de la que tenemos actualmente. Después esa se derogó y tenemos la que está en vigencia actualmente, que es el decreto 89 del Congreso. Y actualmente ya no se puede plantear recurso de casación en contra de sentencias emitidas por la Corte Suprema. Entonces, lo que hay que hacer aquí en este caso, o lo que habría que hacer en este caso, sería integrar las normas. Y como este artículo 11 se refería a casos en los cuales los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia no la pueden integrar, sino que es necesario integrarla de otra forma, pues lo más parecido que tenemos son los artículos 77 y 78 de la Ley de Ordenamiento Judicial actual. Dice el 77: en caso de impedimento, excusa, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando esta dado a conocer en pleno, serán llamados a integrarla a los presidentes de las salas de apelaciones o tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico, en su defecto los vocales de dichos tribunales y por último los suplentes de estos. Si la ausencia fuera absoluta, se procederá de la misma manera mientras el Congreso de la República hace una nueva elección. Y el 78, cuando por cualquier causa deban los magistrados suplentes integrar en su totalidad la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus cámaras, elegirán entre ellos a quien deba presidirlo en sus funciones específicas, quien no tendrá la calidad de presidente del organismo judicial y más funciones administrativas que las derivadas del caso concreto a cuyo conocimiento se circunscribe su actuación. Básicamente de lo que se trata aquí es la norma general establece que cuando se reclama una responsabilidad civil de un juez o magistrado, el que debe conocer de esa demanda es el Tribunal Superior. Pero como la Corte Suprema de Justicia ya no tiene Tribunal Superior, pues simplemente lo que pasaría ahí es que no conocerían los magistrados que ordinariamente integran la Corte Suprema de Justicia, sino que habría que integrarlo como magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones. Entonces este, por ejemplo, es uno de los pocos casos en los que en primera instancia podría conocer del proceso una sala de la Corte de Apelaciones o incluso la propia Corte Suprema de Justicia. Por regla general, en primera instancia conoce un juez de paz o un juez de primera instancia, y la división o la distinción entre si va a conocer el juez de paz o el juez de primera instancia es en función de la cuantía que tuviera el asunto. Si es un asunto de menor o de ínfima cuantía, conocer al juez de paz, y si es un asunto de mayor cuantía o de valor indeterminado, conocer al juez de primera instancia. Esta es una de las pocas excepciones a la regla. Y si, por ejemplo, los daños o perjuicios supuestamente los hubiera causado un juez de primera instancia, conocería de este juicio sumario en primera instancia, en la sala de la Corte de Apelaciones. Y si hubiera sido una sala la que hubiera causado el daño o el perjuicio, pues conocería en primera instancia la propia Corte Suprema de Justicia. Y si fuera la propia Corte Suprema de Justicia la que hubiera causado el daño o el perjuicio, conocería en primera instancia siempre la Corte Suprema de Justicia, pero integrada no de la forma ordinaria, sino como las salas. Sí. Pero ¿cómo los jueces o magistrados pueden causar daños y perjuicios a un particular en el ejercicio de su cargo? Solo sería a través de las resoluciones que emiten. Por supuesto. Pero ahí sería como que volver a atacar el fondo del asunto si una sentencia me perjudica, digamos. No. Eso es algo que les iba a hacer la aclaración al final, pero aprovechando su duda lo adelantamos de una vez. Este es un juicio sumario, este juicio sumario es un proceso de reclamación de daños y perjuicios. Entonces, lo importante de subrayar aquí es que no es un mecanismo de impugnación de las resoluciones, que es importante resaltar ese punto, porque pues en alguna ocasión aquí en el curso hemos visto que presentan como trabajo un juicio sumario de estos, y que en la petición de fondo piden, por ejemplo, que se varíe una resolución que se hubiera dictado. Ese no es el sentido, no es lo que se busca con este juicio sumario, ni cuando el demandado es un juez o magistrado, ni cuando es una autoridad puramente administrativa. No se puede variar lo resuelto a través de este juicio sumario. El sentido de este juicio sumario es el daño o el perjuicio ya se consumó. Entonces, habiéndose consumado y haciendo irreparable este punto, a usted la actuación del juez magistrado le causa un daño o un perjuicio. Entonces usted lo que quiere es una reparación patrimonial por ese daño o perjuicio. No se puede, insisto, variar la resolución a través del juicio sumario, y no es fundamento suficiente el hecho de que la resolución le sea desfavorable a usted, porque teóricamente el juez o magistrado resuelve conforme a derecho. Incluso la Corte de Constitucionalidad, cuando dicta sentencias de amparo, y los amparos son favorables al postulante del amparo, y las sentencias son favorables al postulante del amparo,
la Corte de Constitucionalidad dice que en principio se presume que un funcionario de empleo público actúa de buena fe y que además en principio debería buscarse mantener la integridad o la estabilidad del acto administrativo o judicial que se ha dictado, y solo cuando pues, sea evidente que se vulneró algún derecho con ese acto o resolución, pues procedería a la par. El punto es, se supone que los jueces y magistrados actúan conforme a derecho y el que a mí esa resolución me sea desfavorable no necesariamente me habilita a promover este proceso. Incluso pudiera ser que un juez, por ejemplo, dicte una resolución que a mí me es desfavorable, yo apelo esa resolución y la sala la revoca, porque considera la sala que no era adecuada la resolución. Aún en esos casos, no necesariamente me va a causar un daño o un perjuicio el actuar del juez o magistrado. El actuar del juez o magistrado me causaría un daño o un perjuicio susceptible de ser reparado en este juicio sumario. En principio, cuando ya el tema se consumó de forma irreparable y sobre todo cuando es algo que se sale como de los límites ordinarios de actuación, que sería razonable suponer incluso un error judicial. Entonces, por ejemplo, si hay una sentencia de primera instancia que me es desfavorable, incluso la sentencia podría ser que esté mal dictada, no está conforme a derecho, pero yo nunca planteé un recurso de apelación. En realidad, no es que la sentencia como tal me cause un perjuicio, sino que lo que consumó esa situación desfavorable para mí fue mi propia negligencia de no haber apelado la resolución. Ahora, por ejemplo, resulta que lo demandan a usted y demandándolo a usted, el juez dicta una resolución que me afecta a mí, una sentencia que me afecta a mí. Y eso es manifiesto en el proceso, no es una afectación indirecta, sino es algo manifiesto en el proceso, y a pesar de eso el juez dicta su sentencia afectándome a mí, y por supuesto yo no tuve la posibilidad de defenderme porque nunca fui parte en el proceso. Entonces en ese caso podría eventualmente existir una reclamación de daños y perjuicios que sería precisamente a través de este juicio sumario. Entonces lo que se busca aquí no es combatir una resolución ni expresar una inconformidad con una resolución. De hecho, este es un juicio que debería reservarse para casos muy específicos, no es algo que uno debería intentar siempre que una actuación es desfavorable. Por ejemplo, alguien preguntaba, no sé si se recuerdan que hace algunas sesiones les contaba yo el caso de un juicio sumario que ya estaba para dictar sentencia, y en ese estado, desde el momento en que estuvo para dictar sentencia hasta que efectivamente la sentencia fue dictada y notificada, transcurrieron más o menos 2 años y medio. Entonces, alguno de sus compañeros me preguntaba si en ese caso se podía deducir daños y perjuicios. En ese caso, precisamente, se puede hacer una reclamación de daños y perjuicios. Si ese retardo en dictar la resolución efectivamente me hubiera causado algún daño o perjuicio. Si fue simplemente que la molestia de tener que esperar tanto tiempo por la sentencia, pues la acción de responsabilidad civil no procedería. Pero si efectivamente pasó algo que me causara un daño o un perjuicio por ese transcurso del tiempo, ahí procedería una reclamación de este tipo. Yo conocí un caso que no fue aquí, fue en España, pero fue una persona a la que, digamos, ilegalmente o sin fundamento suficiente, a todas luces sin fundamento, la separaron a la madre de la custodia de su hija. La tuvieron en un orfanatorio durante 2 o 3 años en lo que se discutió el proceso y no existía fundamento. En ese caso pues se hizo una reclamación de daños y perjuicios en contra del juez que había dictado esa resolución, porque no es solo el punto de que la resolución me sea desfavorable, sino que en ese caso a todas luces había existido una infracción a normas jurídicas porque la resolución que había dictado el juez no tenía fundamento.
Entonces es importante insistir en lo que veíamos al inicio de la Constitución, el artículo 155, perdón. Cuando un funcionario dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, es necesario que exista esa infracción a la ley, incluso cuando el afectado es el propio patrimonio del Estado. También dice el artículo 9 de la Ley de Propiedad, genera responsabilidad civil de acción o omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público. Entonces, no es, insisto, la simple inconformidad lo que me lleva a promover esta demanda, sino es que el que se dé es un supuesto, una infracción de la ley, algo que está fuera de lo que sería considerado como un actuar razonable de ese funcionario empleado. Entonces, dice el artículo 248, contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, pero si se tratara de la responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrá más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Entonces, interesante aquí resaltar nada más que este es el único caso en el que procede recurso de reposición en contra de una sentencia. Porque pues, si ya el caso lo estaba conociendo la propia Corte Suprema de Justicia, pues no habría quien conociera de un eventual recurso de apelación. Licenciado, en el caso de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ahí sería competente un juez de primera instancia, por el artículo 246, ya que no estamos incluidos en ninguna de las. No forman parte del organismo. No forman parte del organismo judicial. Habría que revisar si no existe, creo que tal vez existe alguna disposición específica en la ley de amparo de mercado. No, creo que no existe una disposición específica, entonces sería un juez de primera instancia competente. ¿Alguna duda de este juicio sumario? Solo en este caso mismo que cabía el recurso de reposición, ¿verdad? En contra de una sentencia. Sí. ¿Existen casos así? Yo nunca he visto en tribunal. Yo, el único que conocí, no físicamente, pero por lo menos por medios de comunicación, que no sé en qué terminó, es, no sé si se recuerdan ustedes, hace algún par de años que existía un proceso en contra de este señor Ríos Montt y algún otro par de personas. Y entonces no recuerdo exactamente cómo fue el caso, pero por alguna razón expulsaron de la audiencia a los abogados de dos de los imputados y solo quedaba el abogado de uno de ellos. Y la juez le ordenó a este abogado que conociera, que defendiera a los otros dos imputados.
y en contra de esa pues plantearon un juicio sumario, no sé cuál fue el resultado del caso. Lo rechazaron. Yo recuerdo que fue en la sala segunda civil que lo recibió y no recuerdo, lo rechazaron porque se fue a estampar. Ajá. Y la Suprema confirmó el rechazo. Gracias. Pero es el único que yo he conocido, yo nunca he visto otro juicio sumario por esa razón. Porque como le insisto, la idea, normalmente las personas, lo más común es que por lo menos una de las partes quede inconforme con una resolución que dicta un juez. Hay casos en los que las dos partes quedan inconformes, pero para eso están establecidos los recursos. Si luego de agotados los recursos, la resolución queda firme en un determinado sentido, pues lo que se supondría normalmente es que esa resolución está revestida de legalidad, incluso para los casos en los que el actuar del funcionario o del juez o del magistrado o del tribunal fue no conforme a derecho y le resulta lesionando a uno sus derechos constitucionales, pues para eso está establecido el amparo. Entonces, y sobre todo teniendo en cuenta que aun cuando se obtenga una sentencia favorable en este tipo de casos, no vamos a variar esa resolución. Entonces, normalmente no tiene mucho sentido plantear este tipo de demandas. En el caso de, por ejemplo, un lanzamiento que plantean un amparo, para evitar ese lanzamiento, si no otorgaran el amparo provisional y realmente sí hubiese, ahí pues sería un sumario. Depende. Para empezar, el caso que usted plantea sería una responsabilidad del juez que ordenó el lanzamiento o del tribunal que no decreta el amparo provisional. Del que no decretara provisional. Pues yo creo que ahí lo que tendríamos que revisar es si se daban las condiciones que obligaban a decretar el amparo provisional. Porque la ley de amparo establece el otorgamiento del amparo provisional es obligatorio en los siguientes casos. Y dentro de eso se establece uno que es tal vez el que sería más o menos aplicable a este caso, que es cuando si no se otorga el amparo provisional se consumaría el acto de tal manera que no se pudieran recuperar las cosas del estado anterior, o sería muy complejo, muy gravoso hacerlo. Pero tendríamos que ver en ese caso si existen como suficientes elementos de juicio para que el tribunal de amparo entendiera que existe ese riesgo y decretara el amparo provisional. Lo normal que pasa en un amparo, no necesariamente es así, pero es lo que pasa en la mayoría de casos, es que el tribunal de amparo no decreta el amparo provisional en su primera resolución. El tribunal de amparo puede decretar el amparo provisional en su primera resolución o puede ordenar que se traigan los antecedentes y ya con los antecedentes a la vista decidir si lo otorga o no. En la mayoría de casos no lo otorgan en la primera resolución, sino esperan tener a la vista los antecedentes. Entonces, si por ejemplo usted en su planteamiento de amparo no le proporciona suficientes elementos de juicio al tribunal para evidenciar que sí existía ese riesgo y que pues por lo menos podría presumirse que la orden de lanzamiento no está conforme a derecho, entonces el tribunal sin elementos de juicio no le va a dar el amparo provisional y tendría razón en no hacerlo. Si dice el tribunal, bueno, para decidir sobre el amparo provisional vamos a esperar a tener a la vista los antecedentes y en ese ínterin se mandan a pedir los antecedentes, se ejecuta el lanzamiento, yo no vería que existe una responsabilidad del tribunal. Ahora, si fuera evidente que el acto estaba fuera de la ley, digamos, y que debía otorgarse el amparo provisional porque existía el riesgo de pasar de eso, no se otorga, o sea, igualmente podría proceder. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues entonces eso sería todo con el juicio sumario de responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. Para recalcar ahí unos puntos importantes de este juicio sumario, entonces, sería el caso de procedencia, el que se haya infringido
una ley en perjuicio de particulares o el que exista esa violación a normas jurídicas, que existe imprudencia, negligencia o impericia en el actuar de un funcionario o empleado público y se le cause un daño o un perjuicio al Estado, existe una responsabilidad solidaria, es decir, yo puedo demandar al propio funcionario o empleado público, puedo demandar solo al Estado o a la institución estatal a la que sirvo, o puedo demandar a los dos al mismo tiempo. No es más que una reclamación de daños y perjuicios, y además no buscamos dejar sin efecto o modificar la resolución o actuación que me haya causado el daño o el perjuicio, sino simplemente ese resarcimiento patrimonial por esa actuación.